En esta noche vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 12, del versículo 20 hasta el 36. Ya dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hasta el versículo 36. Como ustedes ya sabrán, este libro de San Juan precisamente fue escrito por el apóstol Juan. Y entre los evangelios, este libro está mostrando a Jesús desde una perspectiva distinta a los demás. Este libro de San Juan estaba ubicando a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? También la Biblia le llama o le señala como Dios en el versículo 1, ¿no?, del libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Así mencionó. Este libro de San Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios. También es el Creador mismo que estaba en medio nuestro. Por eso cuando leemos San Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está describiendo a Jesús desde esta perspectiva también. El libro de San Juan y muestra a Jesús en otras historias que no se repiten en realidad en los primeros 3 evangelios, que se le llama, evangelios sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Son 3 libros en los que algunas historias desde diferente ángulo se repiten, ¿no? Pero el libro de San Juan como si fuera un libro aparte, ¿no? Muchas historias que son únicas del libro de San Juan. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo no aparece en otro libro. También el libro de San Juan capítulo 5 acerca de un estanque, ¿no?, llamado Betesda. Y luego también tenemos en San Juan capítulo 9
la historia de un ciego de nacimiento, cómo es realmente sanado, cómo realmente llega a curarse de su ceguera. Y lo otro es San Juan capítulo 11, donde aparece la resurrección de Lázaro. Esta historia no la vemos en otros evangelios, solamente está exclusivamente en el libro de San Juan. Ahora, en esta noche lo que estamos leyendo es un relato muy particular, pero que precisamente acontece después, ¿no? Después de que Jesús había resucitado precisamente a Lázaro. Porque esto fue una manifestación pública. Las personas ya podían darse cuenta de esto, especialmente los líderes religiosos de aquella época. Al escuchar acerca de esto estaban sorprendidos, ¿no? Porque ellos veían que él estaba haciendo muchas señales que ninguna otra persona había hecho. Por lo tanto, decidieron en ese momento matar a Jesús. Acá en el versículo 46. San Juan capítulo 11, versículo 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya, en este versículo está mencionando cómo es que se planeó precisamente por las autoridades religiosas judías de la época matar a Jesús. Pero hay algo muy particular acá, hermanos, porque cuando nosotros hemos leído hoy San Juan 12, 20, dice que han llegado unos griegos a la fiesta, ¿no? ¿Qué fiesta? Según esta palabra, en el versículo 12, San Juan 12, 12 dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, dice. ¿Sí, correcto? Estaban viniendo, dice, a la fiesta, que entendemos que está mencionando, dice, la fiesta de la Pascua, ¿no? Se refiere a la Pascua, ¿no? A esa fiesta. Habían venido de diferentes lugares a celebrar la fiesta de la Pascua, y entre ellos estaba un grupo de griegos. Por eso en el versículo 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, dice. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ya estos griegos que vinieron a adorar, dice, por la fiesta, tuvieron un interés de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Ya, hermanos, griegos, es decir, que no son judíos, son extranjeros, gentiles. El apóstol Pablo, cuando se refiere a los gentiles, digamos en el libro de Romanos, él dice a judíos y a griegos. Entonces, cuando señala el concepto de griegos, precisamente se refiere a los gentiles. Porque recordemos que antes de que el Imperio Romano tomara el poder del mundo, antes de que fuese, el Imperio Romano el que gobernaba el mundo, antes del imperio fue el imperio griego, ¿no? O sea, los griegos eran los que habían dominado el mundo mucho tiempo. Entonces, un gran referente, ¿no?, del imperio griego era Alejandro Magno, ¿no?, que después de su muerte, que era, a una edad muy temprana, y este reino se ha dividido en cuatro, ¿no?, 4 generales que han estado a cargo, y luego se ha dividido en 4 el reino de Grecia, ¿no?
Finalmente este reino se ve, o sea, digamos, superado luego por el Imperio Romano, pero una influencia muy grande o sea, del imperio anterior, de la cultura griega, estaba dentro del Imperio Romano, ¿no? Entonces acá menciona que los griegos vinieron y ellos quisieron conversar con Jesús. Entonces un interés, ¿no? Un interés por conocer al Señor Jesucristo. Entonces aparece una conversación porque dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, ¿no? Andrés entonces dice, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué es lo que le dijeron a Jesús? Que había un grupo de griegos que había venido para conversar con él. En ese momento Jesús, quien estaba, o sea, teniendo gran sensibilidad, o sea, una gran sensibilidad, él se da cuenta de algo. ¿De qué? Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, dice. Es decir, que Jesús no accedió, o sea, no dijo que ya voy a conversar con ellos, vamos a charlar, sino que por medio de esta escena, él se da cuenta de una realidad. Se da cuenta de un acontecimiento que está a punto de ocurrir, que es precisamente su crucifixión, su muerte. Pero ¿qué es lo que ocurre, hermanos? El mundo entero, o sea, Jesucristo, quien había venido para las ovejas perdidas de Israel, o sea, para los judíos, no para los gentiles, llega a ser rechazado como el Mesías. O sea, el pueblo de Israel no lo quiere. Los grandes gobernantes no quieren, perdón, los líderes religiosos quieren matarlo. Entonces se mezclan dos cosas. Uno es el plan de los líderes judíos para matar a Jesús. ¿Es correcto? Ya eso sale en el capítulo 11, versículo 53. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Por qué? Ya entre ellos existe el plan de asesinar a Jesús. Jesús es demasiado popular, más que nosotros, así ellos pensaron. Todo el mundo está yendo detrás de él. Entonces ellos toman la decisión, desde ahora, nuestro plan va a ser cómo podemos eliminarlo. Ya no vamos a discutir con él, no vamos a discrepar con él, sino que vamos a matarlo directamente, ¿no? En sus corazones se levantó esto, pero por otra parte, entre los gentiles empezó a surgir un interés por él. Entonces Jesús puede sentir que en ese momento, ya era el momento en el que Jesús iba a ser realmente crucificado. Es una señal para él. Ya es el tiempo en el que yo tendré que morir. Por eso acá en el versículo 24 dice, San Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba hablando en parábola, digamos, o dando un ejemplo. Dice que si el grano de trigo, cuando cae en la tierra, muere, o sea, y no cae en la tierra y muere, queda solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, está diciendo Jesús en otras palabras, si yo me quedo con vida, no habrá ni un fruto, ¿no? Pero si yo me muero, en ese momento vendrán los frutos, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos viajar en el 700 años antes del tiempo de Jesús, al libro de Isaías, capítulo 53. Versículo. Ya primero vamos a leer acá el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya existía la incredulidad hacia Jesús, porque los judíos no creían en él, ¿sí? Por eso cuando leemos, ya dejando un poco Isaías 53, veamos acá el libro de San Juan capítulo 12,
Versículo 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Quiénes son los que no creían en él? Los judíos, ¿no? Entonces, ¿a qué punto ya los judíos no creyeron en Jesús? Ellos han decidido matar a Jesús. Pero hermanos, disculpen, pero este relato nos muestra exactamente sobre el plan de Dios. Regresemos a Isaías 53, el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice. O sea, acá está escrito un versículo, verá el fruto de la aflicción, dice. Fruto de la aflicción, o sea, fruto del padecimiento de Jesús. Por eso cuando regresamos a San Juan, capítulo 12, el versículo, veamos acá, 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, este fruto, ¿no? Este fruto que debía producir nuestro Señor Jesucristo, sin duda debía producirse por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá dice que, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice, ¿no? Pero contrariamente, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesús es el grano de trigo que había caído del cielo hasta este mundo. Tiene que morir. Tiene que morir para poder llevar el fruto, dice. Si Jesús no muere, entonces no puede llevar ni un fruto. ¿Qué fruto es este? Es el fruto de la salvación. Entonces la Biblia en el libro de Romanos capítulo 11, vamos a buscar hoy día algunos versículos. Romanos capítulo 11, el versículo 11. Ya veamos acá. Romanos capítulo 11, versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice. ¿Sí, correcto? Está mencionando el apóstol Pablo una necesidad imperante de que efectivamente los judíos cerrasen el corazón hacia Jesús, que no creyeran en él, que lo rechazasen. Eso estaba ya predestinado, que los judíos rechazaran al Mesías. Porque si ellos no rechazan al Mesías, entonces ¿cómo Jesús podrá ir hacia los gentiles? Veamos el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Estamos en Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya acá detengámonos un poco. Esta negación de los gentiles, o sea, de los judíos hacia Jesús, el plan de matar a Jesús, ¿ustedes piensan que esto no estaba dentro del propósito de Dios? ¿Esto no estuvo dentro del plan de Dios? Leyendo la Biblia podemos unir los cabos o atar los cabos, ¿no? Entendemos que esto ha sido el plan de Dios. Porque en el libro de Isaías 53 dice que Jehová, dice, lo sujetó a padecimiento. Está escrito así, ¿no?
Isaías 53, veamos otra vez, estamos viendo y regresando una y otra vez. Versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, el hecho de que los judíos rechazasen a Jesús, sí para nosotros parece, ¿no?, muy malo, muy perverso, pero la Biblia nos hace entender, nos hace unir todas las palabras para comprender que esta transgresión, dice, de los judíos ha hecho que los gentiles puedan recibir la gracia. Uy, esto es muy maravilloso, ¿no? Porque dice acá, en Romanos 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Está escrito así, ¿no? Y luego cuando leemos el versículo 25, nos habla acerca del tiempo que se endureció el corazón de los israelitas. Nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice. O sea, endurecimiento en parte, es decir, que un tiempo ya ellos estarán endurecidos hacia y la fe en el Mesías, quien es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 25 dice, ¿hasta cuándo dura esto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces acá hay un tema, o sea, profético. ¿Por qué? Está mencionando que aunque los judíos hasta la época rechazan a Jesús, pero dice que esta condición de rechazo, ¿y hasta cuándo se mantendrá? Hay un fin de este tiempo, ¿no?, que es hasta que entre la plenitud de los gentiles. Está escrito así. Hermanos, ¿quiénes son los gentiles? Las personas que son muy amables son los gentiles. No, está mencionando todos los pueblos y naciones, aparte de Israel, se refiere a los pueblos gentiles. Estamos en aquella época, se llama el tiempo de los gentiles. Es nuestra época, ¿no? Entonces, en este periodo, hermanos, Dios está salvando a muchas personas que pertenecen precisamente a los pueblos gentiles, ¿no? Son todos los pueblos del mundo, con excepción de Israel. Dios está salvando, en cada país está permitiendo el evangelio, la salvación. Pero ojo acá, dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces llegará un momento en el que cesará este tiempo de los gentiles. Entonces será el tiempo en el que otra vez, digamos, los ojos de Dios, que ahora están mirando hacia todos los pueblos de la tierra, regresan al pueblo original, al pueblo bendito original. ¿Quién es? Israel. Ya esto nos da a entender dos cosas. Lo primero, Israel Dios ha utilizado primero para mostrar al mundo que un pueblo que ya puede sujetarse ante él recibe muchos beneficios, muchas bendiciones de Dios. ¿Sí es correcto? Entonces, habiendo mostrado antiguamente a Israel que por medio de la creencia en Dios, los israelitas pudieron vencer a muchas personas, a muchos enemigos, también ellos podían recibir muchas bendiciones de parte de Jehová. Ahora Dios está manifestando esto en el mundo entero, en todas las naciones de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar? ¿Dios es Dios de Israel, solamente de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Por eso Dios ha tenido el proyecto más amplio de salvar a toda la humanidad. No solamente a los judíos, sino también a todos los pueblos gentiles, incluye a nosotros. Pero hay un tiempo finito, ¿no?
Hay un periodo determinado para eso, ¿no? O sea, llegará el día en el que este evangelio se aparte de los pueblos gentiles y regrese a Israel, a Jerusalén. Por eso, mientras nosotros estamos en esta época, hermanos, en la que los ojos de Dios están sobre las naciones del mundo, o sea, sobre los países en los que nosotros vivimos, entonces nosotros podemos ser realmente herramientas preciosas del Evangelio. Podemos compartir con las personas el mensaje de salvación. Porque es el periodo que nos está concediendo el Señor en esta época. ¿Sí? Eso es la profecía bíblica, el periodo de los gentiles. Y esto también tiene que ver con las 70 semanas que habló Daniel, ¿no? En el libro de Daniel habla sobre 70 semanas. Pero según el relato que Daniel hace, estas 70 semanas todavía no se cumplieron, sino que se han detenido por un momento. O sea, en la semana 69 se había detenido el reloj de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo? Porque estando Dios siempre pendiente del pueblo de Israel, cuando se detiene el reloj de Dios, la vista de Dios, el enfoque de Dios, se vuelca hacia los gentiles. Y el tiempo que había determinado para el pueblo de Israel se detiene. Se ha detenido durante bastante tiempo, ¿no? ¿No? ¿Durante cuánto tiempo se detuvo? Ya dice que hasta que Jesucristo haya muerto, dice, ya con el nacimiento de Jesús, con la muerte de Jesús, es el periodo en el que se había detenido el reloj de Dios. Es decir, que hasta el nacimiento y la muerte de Jesucristo, hasta que es quitada su vida, hasta ahí se detiene, dice, el reloj de Dios respecto al tiempo determinado para su pueblo Israel. Porque si hubiese seguido corriendo el tiempo, ya hace rato que ya se hubiese terminado la historia de Israel. Pero aún está existiendo la nación de Israel. Hoy en día está en un conflicto, ¿no? Entonces, la Biblia nos da muchos antecedentes respecto a que en esta época Dios está mirando con detención a los pueblos gentiles, ¿no? O sea, a nosotros. Pero un día regresará ¿a dónde? A Israel. Y desde ahí, una vez más, la cuenta de la última semana comenzará a funcionar. La semana que la Biblia nos habla son 7 años. Porque la semana tiene 7 días, ¿no? Pero en el vocabulario de profecía de la Biblia, cuando habla de una semana, eso lo hace equivalente a, o sea, años, ¿no? Un día por año, es decir, que 7 años. Entonces la Biblia menciona que estos 7 años serán los 7 años, la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio, se refiere a un gobierno mundial. El anticristo gobernará el mundo. Supuestamente habrá paz, habrá mucha tranquilidad en el mundo, pero la segunda parte de estos 7 años comenzará la gran tribulación, persecución. Ya se cree que en esta época, en esta transición, ya vendrá nuestro Señor Jesucristo, los cristianos serán arrebatados, los cristianos gentiles, la iglesia gentil será arrebatada. ¿Sí, correcto? Será arrebatada porque el libro de San Juan menciona 2 tipos de rebaños. ¿Sí? La Biblia, en el libro de San Juan, dice que existen 2 rebaños. ¿No es así? Ya veamos acá San Juan capítulo 10, versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado de quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16, también tengo, dice, otras ovejas que no son de este redil,
aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, dice. O sea, ¿qué está diciendo acá? Dice que, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, en esa palabra está mencionando, tengo otras ovejas que no son de este redil. Este es el redil de los judíos, podemos decir, y el redil de los gentiles. Entonces Jesús dice que yo tengo otras ovejas que pertenecen a otro redil, que tengo que traerlas, dice. O sea, entonces, veamos ahora San Juan, capítulo 12, lo que hemos leído el día de hoy. San Juan, capítulo 12. El versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice. Si San Juan 12, 31, versículo 32 ahora dice: y yo, se está refiriendo a Jesús, ¿no? Jesucristo. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, o sea, es decir, que está mencionando el sistema de esa época, de, digamos, aplicado a los criminales, era la crucifixión, ¿no? Entonces, si yo fuese levantado de la tierra, dice, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo, dice. Entonces Jesús, cuando fue levantado de la tierra, está diciendo que a todos atraeré a mí mismo. O sea, el sentido de ser levantado Jesús, o sea, en la cruz, tiene un simbolismo muy importante. Dice, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, cuando Él muere, no muere solo Él, sino que todos están crucificados juntamente con Él. Por eso el libro de Gálatas 2:20 dice que, y ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice. Entonces, por la crucifixión, Jesús atrae a todos, ¿no? Todos que vengan hacia Él. Todos que vengan hacia mí. Ahora, yo soy quien podrá rescatar a todos ¿de qué cosa? De la condenación eterna del pecado. Ahora, ustedes, cuando vienen a mí, por la crucifixión, entonces todos ustedes mueren. ¿Qué es lo que muere? Su condición de pecadores. Su condición de ser pecadores muere conmigo en la cruz. Por eso cuando ustedes creen en mí, entonces ustedes serán justificados, serán personas salvas por medio de mi sacrificio. Entonces Jesús está anunciando esto, ¿no? Jesús está diciendo que yo seré levantado, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, hermanos, la Biblia nos relata de manera muy sistemática cómo el plan de Dios se cumple desde el momento en el que los gentiles empezaron a tener gran interés hacia Jesús. Jesús puede distinguir, este es el momento. Es ahora cuando los judíos están rechazándome, no creen en mí, pero gentiles están preguntando por mí. Este momento es el momento más importante. Yo voy a morir. Pronto llegará mi muerte, pronto yo seré ejecutado. Jesús se da cuenta de esto. Entonces nosotros, viendo desde este ángulo, podemos entender el plan de Dios para nuestra vida también. ¿Es así? Por esa razón, hermanos, la Biblia exactamente nos hace comprender. Dios es quien había preparado esta salvación para todos, ¿no? Pero había una manera de hacerlo. Primero involucrando a los judíos, y luego los judíos siendo incrédulos ante la promesa de la venida del Mesías, rechazando al Mesías. Ahora esta salvación se expande hacia los gentiles. Ya no solamente Jesús vino por las ovejas perdidas de Israel, sino que viene por todo el mundo. Por eso dice, los atraeré a mí mismo. Hermanos, la Biblia es el libro de Dios y también nos habla sobre la voluntad de Dios. Ustedes, si quieren vivir según su voluntad, sin duda pueden hacerlo, ¿no?
Pero si ustedes quieren realmente vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces ustedes deben por lo menos atender a las Escrituras, ¿no? Por lo menos deben escuchar el mensaje de la Biblia, qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos comenta, ¿no? ¿Por qué los judíos fueron tan malos con Jesús, siendo de su propia raza, de su propia familia, descendiente de Israel? Pero la respuesta está en las Escrituras. Esto como si fuera necesario que fuera de esa manera. Ellos rechazan a Jesús, entonces rechazando a Jesús, ahora el Evangelio llega a nosotros. Si los judíos no rechazaban a Jesús, entonces ¿qué va a pasar? No sabemos, ¿no? Según lo que podemos suponer, no llegaría entonces el Evangelio a nosotros, o de otra manera como Dios lo va a hacer llegar a nosotros, ¿no? Entonces estamos agradecidos al Señor porque siendo Dios, ¿no?, su plan es perfecto, ¿no? En el plan de Dios no hay fallas, aparentes contradicciones cuando una persona no sabe bien sobre el plan de Dios. Pero cuando conocemos con certeza el plan del Señor, podemos ver, en Dios no hay ni un error. En Dios no hay nada que haya hecho mal, sino que todo en su tiempo, todo en su justa medida, Dios ha preparado. ¿Para qué? Para beneficiar a la humanidad. Ustedes también son parte de los beneficiarios, ¿no? Son parte de los que han sido beneficiados con la negación de Israel hacia Jesús. Somos beneficiarios. ¿Por qué? Por este rechazo que ellos han tenido, nosotros hemos llegado a escuchar el Evangelio. Por eso existe el tiempo de los gentiles. Es este tiempo. Ustedes han escuchado el Evangelio en este tiempo, ¿no? Es el tiempo de los gentiles. Espero que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso, ¿no?, una buena noche. De esa manera vamos a terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Somos personas que estaban fuera del plan de Dios. Aparentemente, Dios solamente había considerado a los judíos para bendecirlos, para darles la salvación. Pero por la palabra podemos comprender cómo es que Dios preparó un plan perfecto para que no solamente el Evangelio llegase a los judíos, sino también a nosotros los gentiles, para que en esta época nosotros podamos escuchar su palabra, para que en esta época podamos ver también el texto bíblico, las Escrituras, con la traducción al idioma español. Estamos agradecidos porque Dios, en su inmensa voluntad, todo ha hecho perfecto, todo lo ha preparado. Con mucha diligencia Dios ha preparado nuestra salvación también. Hemos un día escuchado el Evangelio y hemos creído en el Señor Jesucristo, quien llevó todos nuestros pecados. Este es el periodo, es el tiempo de los gentiles, en el que nosotros también podemos anunciar este Evangelio, podemos predicar la palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, creemos que muchos podrán recibir la salvación, el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.